Hoy que decidí contar esta historia, han pasado ya muchos años de que sucedió, ocurrió allá por el 2008, yo apenas contaba con 18 años, quiero emitir mi nombre por lo sucedido. En aquel entonces tenía 3 amigos, éramos incorregibles, a Edson y a Horacio los había conocido hacía tiempo en el tutelar para menores, donde yo estaba recluido por haber maltratado a mi mamá, y ellos, los que después serían mis amigos, estaban por robo. Al cabo de unos meses, y tras cumplir la mayoría de edad, salimos libres y nos hicimos inseparables, aunque éramos malas personas, nos empezamos a llevar bien y a conocernos. Edson era muy diferente a nosotros, a veces hablaba solo, cuando lo hacía, entraba como en un trance y le gritaba al diablo, pidiéndole que el día que se muriera se lo llevara con él, y que nunca le permitiera caer en las tentaciones del bien. Casi siempre se hacía cortadas con una navaja y salpicaba el piso con su sangre, con la cual, segundos después dibujaba una estrella, se acostaba encima de ella y así se quedaba dormido. Mientras lo hacía, roncaba muy fuerte y se escuchaba como si fueran varias personas los que lo hacían, pero no solo eso, había ocasiones que se escuchaban murmullos y ruidos extraños, y no importaba en cuál casa abandonada estuviéramos. Horacio pareciera que sufría de pesadillas, mientras dormía se estremecía de repente, tan fuerte que se despertaba dando gritos horribles, en ocasiones se le miraban rasguños y moretones en su cuerpo, que en la noche anterior no tenía. Cuando se levantaba del lugar donde estaba dormido siempre quedaban cucarachas o algunos otros insectos. A veces sangraba de la nariz y se quejaba de dolores de estómago, tenía ojeras muy marcadas y la mayor parte del tiempo mucho sueño, lo que le provocaba andar de mal humor y eso lo volvía violento. Pero lo más peligroso que tenía es que decía que escuchaba voces de demonios, que según él, le aconsejaban que le hiciera daño a las personas y a veces a sí mismo. A Carlos, el último de unirse, lo conocimos cuando nos fuimos a tatuar, en su local tenía una pintura del diablo de más de 2 metros, él era muy callado y siempre hablaba de demonios. Tenía una mirada muy pesada y era muy alto, todo su cuerpo estaba tatuado con muchos diablos y calaveras. Pero a mí me llamó la atención una palabra que tenía en su brazo, con letras negras decía, hereje. Ahí nos hicimos amigos, y unos días después, le pregunté qué significaba esa palabra, se me quedó mirando por unos segundos a los ojos sin parpadear, me dijo que significaba el que niega a Dios, que ese era su nombre dentro de una secta, me sorprendí un poco y ya no le pregunté más. En esa ocasión estábamos en su casa, pasada una media hora habló por teléfono, cuando colgó, nos platicó que a la secta que pertenecía era satánica, que de ahí sacaba muchos beneficios, que era peligrosa y no era para niños, que si nosotros queríamos entrar, él nos podría iniciar, pero que solo muertos podríamos salir. Nos miramos divertidos e interesados, y le dijimos que sí, muy serio nos contaba lo que teníamos que hacer, y yo ya me imaginaba con una túnica negra, en medio de un rito satánico. Nos dijo que para ser dignos, no bastaba nuestro historial delictivo, teníamos que hacer 3 cosas para llevar esa noche de la iniciación. La primera cosa que tendríamos que hacer era robar de una iglesia agua bendita, pero que tendría fuerza ser robada, que no la pidiéramos. También teníamos que llevar un cáliz bañado en plata, por supuesto robado. Lo segundo que nos pidió fue que le tendríamos que entregar un poco de nuestra sangre, que la juntáramos en un frasco, lo más fresca que se pudiera, y por último, conseguir una paloma blanca para sacrificio, pero sobre todo, estar bien decididos a renunciar a Dios. Estuvimos de acuerdo, y un día antes de realizarse la iniciación, nos metimos en la noche a robar en una iglesia, donde yo asistía cuando era niño, solo brincamos la cerca, que no era muy alta. El padre de esa parroquia ya era un hombre grande de edad, así que todo sería más fácil. Cuando estábamos adentro de la iglesia, nos pasó algo extraño, en la sacristía ya robando el cáliz y el agua, claramente miré pasar un fraile rumbo al altar de la iglesia, me sorprendió que ni siquiera volteara a vernos. Por curiosidad me asomé para seguirlo con la mirada, y vi que caminó hasta las últimas bancas, y ahí se sentó. Toda la iglesia estaba a obscuras.
De inmediato, les comenté a mis amigos de lo que había visto, y también se asomaron, pero ya no había nadie. Intrigado les dije que iría a ver. Caminé por el pasillo hasta las últimas bancas. Cuando llegué no había nadie, pero yo sentía una presencia, algo que no podía ver, pero que estaba ahí. Empecé a escuchar como si alguien rezara, se oía claramente, pero por más que buscaba no miraba a ese fraile ni a nadie. Me hice el fuerte e ignoré aquello que sentía y escuchaba. Aprovechando el momento, empecé a robar las alcancías, las cuales solo tenían un candado ya viejo. Sentía que se me ponía la piel chinita. Pero no me dejé vencer por el miedo. Teniendo todo lo que necesitábamos, nos salimos de la iglesia. En tono de burla, le agradecimos a Dios por las cosas que llevábamos, y las carcajadas no se hicieron esperar. Cuando estábamos a punto de saltar la barda, nos gritó el padre para que nos detuviéramos, pero lo insultamos y corrimos divertidos para la calle. Luego nos detuvimos en una veterinaria. Edson quebró el vidrio de una ventana y entró, robó una paloma como nos lo había pedido Carlos, y de paso se trajo algunas cosas más. Con el dinero robado de las alcancías, compramos cervezas y nos fuimos a la casa de Carlos, para decirle que ya teníamos todo. Estábamos ansiosos de que se llegara ese día. Esa noche dormí muy poco, y cuando lo hacía tenía pesadillas. Soñaba ver pasar aquel fraile, con el cáliz que habíamos robado. Lo llevaba en sus manos, luego vaciaba el contenido del cáliz y era sangre. La única vez que le vi la cara era un demonio. Cuando despertaba, un remordimiento me carcomía como nunca. Además, un perro aulló toda la noche atormentando aún más mi vida. Así esperé a que amaneciera. Cuando amaneció, pude dormitar un poco. Antes de anochecer, con una daga, nos hicimos una cortada en la mano para juntar un poco de nuestra sangre, y esa noche Carlos nos llevó en su coche por calles que no conocíamos. Conducía muy callado y nosotros también lo estábamos. Llegamos a una construcción un poco alejada de las colonias. Estaba totalmente abandonada. Después de caminar por unos pasillos, bajamos unas escaleras que daban a un sótano oscuro. No era lo que yo me esperaba ver. Solo había velas encendidas, no había cruces invertidas, tampoco personas, ni siquiera un altar, solamente 3 sillas al final del sótano. Le pregunté a Carlos que si ahí sería la misa negra. Me dijo que no, que primero nos presentaría con el consejo, para que dieran su permiso. Solo así se haría la iniciación, que a la misa negra íbamos a asistir, cuando ya fuéramos aceptados por parte de la jerarquía de la secta. Cuando llegaron las personas Carlos los saludó con mucho respeto besando su mano, y les dijo que ahí nos traía. Uno de ellos, quien portaba anillos y cadenas con figuras del diablo, nos volteó a ver fijamente. Tenía una mirada muy pesada, su sola presencia causaba temor. Nos miró unos segundos y sin dejar de hacerlo le preguntó a Carlos que si ya sabíamos las consecuencias de todo, a lo que nuestro amigo respondió positivamente. Ellos hablaron unos minutos y dieron su aprobación, y Carlos nos condujo por un pasillo rumbo a otra habitación, donde sería la misa de iniciación. Mientras caminábamos por aquel pasillo, miré que había personas encapuchadas cuidando varias puertas. Detrás de ellas se escuchaban lamentos y gritos que hubieran hecho temblar a cualquiera. Volteé a ver a mis amigos, y se veían tan nerviosos como lo estaba yo. También caminaban hombres y mujeres con máscaras de animales, tan reales que causaban escalofríos. En algunas puertas habían signos extraños y cruces invertidas. Ya en la última puerta, se escuchó el desgarrador llanto de un niño, como jamás había escuchado. Todo era tan perturbador que a mí me parecía que estábamos en el infierno. Cuando Carlos abrió la puerta, quedé impactado por todo lo que miré ahí, que hasta la fecha no lo he podido olvidar. Era lo más parecido a lo que yo me imaginaba como era una misa satánica. Al entrar, sobresalía de todo aquel oscuro lugar una figura enorme de un diablo horrendo, tal vez de 3 o 4 metros. Cuando me le quedé mirando, nos seguía con la mirada mientras caminábamos. Hasta me pareció ver que de vez en cuando parpadeaba. Estaba desnudo y le faltaba la mano derecha. Con la mano izquierda hacía una seña obscena. Además,
Desprendía un terrible olor penetrante, el cual a los demás pareciera no importarles. Nos colocaron frente a él, y pude ver que le escurría saliva de su gigantesca boca llena de dientes. En ese momento nos hincaron, nos pidieron que agacháramos un poco la mirada, que guardáramos silencio y así nos quedamos. Carlos se quedó a un lado nuestro, para explicarnos lo que se hacía. De vez en cuando volteaba a ver el altar, tenía un mantel negro y velas encendidas, negras del lado derecho y rojas del lado izquierdo. También había un gran libro negro sobre la mesa. La sangre que llevamos, la nuestra, la regaron sobre una figura de un ojo, que se encontraba al pie del altar, pintado tal vez con ceniza. A los pocos minutos, aparecieron aquellos hombres que habíamos visto al llegar, y se sentaron detrás del altar. El principal se puso una máscara de macho cabrío, y empezó la celebración. Con el agua bendita ahogaron a la paloma que llevamos. Después de una seña, todos se pusieron de pie, menos nosotros. Quien presidía la misa, volteó a ver la figura de aquel diablo, y le pidió derramar poder infernal sobre él. Segundos después, pidió abrir las puertas del infierno, para que un demonio llamado Behemoth saliera del abismo. Al decir esto, retumbó el piso y todos los asistentes empezaron a repetir dos palabras, Nema y Cero, y algunas otras. También mezclaban el español con otro idioma. El ambiente cambió de inmediato. Primero se sintió un terrible calor, luego se volvió frío y pesado. Sombras y figuras infernales empezaron a moverse entre la oscuridad. Nosotros podíamos verlas a pesar de tener la mirada un poco hacia el suelo. Era tan confuso que no lo podía creer. Se leyeron lecturas de aquel libro negro, las cuales estaban llenas de blasfemias y herejías. Cuando por fin pudimos levantar la mirada, miré que los asistentes, mientras cantaban y bailaban, parecían contorsionarse. Había presencias demoníacas entre la gente, como si hombres y demonios se juntaran para celebrar ese horrible ritual. Luego decapitaron la paloma que habíamos llevado, la cual según Carlos representaba al Espíritu Santo, y su sangre salpicó el altar. Quien presidía la misa, tomó un copón y le empezó a vaciar la sangre, que pareciera que se multiplicaba, porque claramente era mucha más de lo que en realidad tiene una paloma. Luego los tres hombres que estaban en el altar, escupieron dentro del copón, y lo pasaron para que todos bebiéramos un sorbo, mientras rezaban el credo satánico. El agua bendita donde habían ahogado a la paloma, la revolvieron con orines dentro de una cetre y con el hisopo la aventaban a todos los presentes. Cuando nos dieron las hostias, estas eran negras, parecían pedazos de carne en mal estado, pero no olían mal, y le escurría sangre. Carlos nos dijo que las comiéramos y por ningún motivo las fuéramos a vomitar. Aguantándonos el asco, comimos y bebimos lo que nos dieron. Después de eso, quemaron en las velas algunos papeles, donde habían escrito maldiciones y peticiones malignas, y los que estaban en el altar, bebieron algún líquido en el cáliz. Parecía que todo había terminado, y de repente, unos encapuchados nos sujetaron, nos pusieron en medio de aquel ojo que estaba pintado en el suelo y con unas navajas calientes. Nos pusieron los nombres que tendríamos dentro de la secta. El mío fue Sádico. El principal dijo, hecho esta, salve sea el ángel negro, y dio por terminada la ceremonia. Con el estómago revuelto empezamos a salir de ese oscuro lugar, y cuando miré a mi amigo Carlos, me dijo que lo que habíamos comido era carne de diablo, que recordara que no la fuéramos a vomitar, que ahora el Señor oscuro habitaba dentro de nosotros. Antes de salir, volteé a ver al diablo y me di cuenta que le faltaban los dedos de la otra mano. Aterrado y lleno de asco, comprobé que era verdad, era la carne del diablo lo que habíamos comido. Salimos y Carlos se quedó adentro, y yo aproveché para correr lo más lejos que pude y así vomitar, ya que sentía el estómago muy caliente y todo se me movía por dentro, como si trajera un animal o algo que mordía mis entrañas. Cuando lo hice, vomité con tanta fuerza que me salpiqué todo. Era un vómito oscuro, apestoso, y parecía no tener fin. Después empecé a vomitar coágulos de sangre. Además una cosa horrible me salió de la boca. En ella había cosas que se movían, tal vez gusanos o cucarachas. No pude ver bien,
porque todo estaba oscuro, vomité hasta ya no poder más. Y hasta marearme por el esfuerzo. Empecé a tener alucinaciones, y de pronto, me miré frente al diablo que me miraba con odio, yo supongo que por haber vomitado, después me escupió con todo su desprecio. Su saliva pareciera que era ácido que me empezó a quemar. Fue tanto el mareo que tenía, que caí al suelo, y empecé a escuchar cientos de voces que me insultaban, sentía que me estiraban el cabello, hasta que todo poco a poco pasó, y recobré el aliento. Como pude busqué a mis amigos desesperado, cuando los miré, tenían un aspecto pésimo, y estaban sudando, se apretaban la cabeza, porque decían que escuchaban voces y se quejaban de dolor de estómago. Salió Carlos y nos dijo que en 6 días se haría otra misa negra, que ahora nosotros éramos parte de la secta, que al día siguiente pasaría por nosotros, para hacer un trabajo. Fue una orden, no nos esperábamos eso. Antes de que nos fuéramos, nos recordó amenazante, que solo muertos nos podríamos salir de la secta. Esa noche nos retiramos y nos fuimos a meter a una casa abandonada, donde pasamos una noche pésima, llena de sobresaltos y de pesadillas. Los 3 soñamos con aquel gigantesco diablo. Yo me soñé en medio de llamaradas que me quemaban poco a poco. También miraba a mis amigos envueltos en lumbre, y dando gritos ensordecedores, mientras aquel diablo que tenían en aquel sótano se carcajeaba. Serían como las 5 de la mañana, cuando me despertó una sensación extraña, volteé a ver a uno de mis amigos, a Edson, y lo miré parado frente a la pared, tenía las manos llenas de sangre. Había pintado con sus dedos el nombre que le pusieron en la secta, escribió con sangre, caníbal. Cuando volteo y pude verlo, había muchas cortadas por todo el cuerpo, y la sangre le escurría hasta el suelo, tenía la mirada perdida, y tuve que darle una cachetada para que reaccionara. También Horacio fue atormentado toda la noche, ya que se soñaba comiéndose a un niño, bajo la mirada amenazante del diablo, quien lo forzaba a hacerlo, encajándole las uñas para que no parara de comer. A mi amigo se le podía ver el nombre en su brazo, Devorador. Cuando por fin amaneció, hablamos entre nosotros y decidimos escapar muy lejos de esa ciudad, para no convertirnos en algo que no queríamos. Así lo íbamos a hacer, cuando Carlos llegó por nosotros, en una minivan blanca, y nos dijo que nos subiéramos y así lo hicimos. Dentro de ella traía 3 jaulas, como si fuera una perrera. Como si fuera una gracia, nos dijo que robaríamos 3 niños para sacrificio, y que nosotros los cuidaríamos, hasta que se fuera a celebrar el ritual. De pronto Edson y Horacio, asustados, bajaron de la van y corrieron perdiéndose entre las calles, a lo que Carlos dijo que lo pagarían. Yo, tal vez paralizado por el miedo, me quedé arriba y Carlos me pidió que yo manejara, y él hizo todo el trabajo, le arrebató los niños a señoras solas con mucha facilidad, como de los 3 que éramos solo quedé yo. Carlos se llevó a los niños y me advirtió que al siguiente día nos veríamos. Ya casi de noche, me reuní con mis amigos, y lleno de nervios, les platiqué lo que hicimos y sin pensarlo 2 veces decidimos escapar. Buscamos un aventón en una camioneta, y nos bajamos en otra delegación, nos dispusimos a hacer lo que éramos antes, buscamos una casa abandonada y ahí nos escondimos unos días. Cuando miramos que no nos buscaba nadie, otra vez volvimos a ser los mismos. Cuando pasaron 6 días, recordamos que era la fecha de la siguiente misa negra, y aún sabiéndonos a salvo, nos empezó a invadir un terrible miedo. Para tranquilizarnos consumimos sustancias y tomamos cerveza. Poco a poco, empezamos a reír, y nos burlábamos de lo que habíamos hecho los días anteriores. Eran las 3 de la mañana, todo parecía tranquilidad, cuando Horacio se agarró el estómago, primero quejándose de un intenso dolor y después gritó desesperado, y dijo que se estaba quemando por dentro. Tuvimos la intención de ayudarlo, cuando miré que de adentro de su estómago le salió una flama de lumbre. En un principio no lo podía creer, era azul como un soplete y pronto se incendió toda la parte media de su cuerpo. Estábamos sorprendidos, sin saber qué hacer. Con el resplandor de aquella lumbre se iluminó todo el cuarto donde estábamos, y aquella llamarada se intensificaba cada vez más. La primera reacción fue hacernos para atrás.
De hecho, yo retrocedí hasta pegar en una de las paredes. Detrás de mi amigo, se empezaron a manifestar sombras con cuernos, que se movían de un lado al otro. No comprendía por qué estaba pasando todo eso. De adentro de su cuerpo, le salían chispas y cosas extrañas, como si algo lo abandonara. Pareciera que tenía el infierno por dentro. Él solo nos miraba tan asustado como estábamos nosotros, pero de repente cambiaba el aspecto de su rostro y se empezaba a reír. Pasado unos segundos, reaccionamos e intentamos ayudarlo, pero por más que quisimos, no pudimos apagar el fuego que poco a poco fue consumiendo a mi amigo, quien después de unos minutos de una agonía horrible, se quedó inerte hasta que se consumió casi en su totalidad frente a nosotros. Minutos después estaban sus piernas intactas y un brazo, todo lo demás reducido horriblemente a cenizas. Nos preguntábamos por qué había sucedido esto. No habíamos prendido lumbre, no estábamos fumando, no teníamos cerillos ni encendedores. No tuve una explicación lógica de lo que le sucedió. Salimos corriendo de esa casa abandonada, y muy lejos de ahí, nos metimos a otra, sofocados, muertos de cansancio y perturbados por el miedo. Cuando todavía no nos reponíamos de todo eso, Edson se me quedó mirando de una forma horrible, abrió tanto los ojos que casi se le salían de las cuencas. De pronto cayó al suelo y de su cuerpo empezó a salir humo negro que olía muy feo. Empezó a gritar que estaba en el infierno y que el diablo se lo iba a comer por haber escapado. Se escuchaban ruidos horribles y carcajadas que me helaban la sangre y me hacían temblar. Al igual que a Horacio, a Edson le empezó a salir lumbre del estómago, pero a él se le empezó a desfigurar su cara hasta convertirse en un horrible demonio que me miraba amenazante, pero a la vez parecía que gozara quemarse. En cuestión de minutos estaba casi reducido a cenizas. La única explicación que yo tengo es que ellos no vomitaron la carne del diablo que comimos la noche del ritual satánico, y al escaparnos, el castigo fue la muerte. Tal vez yo me salvé porque vomité todo lo que me comí. Como pude, salí corriendo de ahí, y al otro día sus muertes se las achacaron al crimen organizado, aunque otros dijeron que era un caso de combustión espontánea, donde se consume el cuerpo de adentro hacia afuera. Como he podido he enderezado mi vida, y no he vuelto a mi delegación, y jamás haré otra tontería como la que hicimos esa noche, entrar a una secta satánica. No sé cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que visité esa habitación en la casa de mis padres, y es que tan solo cumplí la edad suficiente para irme de la casa. Lo hice. Me llamo Martina, hoy en día tengo 24 años, vivo con mi roomie en un departamento de Zapopan, Jalisco. Y quisiera relatarles la experiencia que viví cuando era mucho más joven, quizás unos 14 o 15 años tenía entonces. Yo era demasiado joven para lidiar con un demonio en casa. Mi papá llegó un día bastante contento a nuestra antigua casa, mencionando que había encontrado una ganga en el centro de la ciudad. Para los que no saben, el centro de Guadalajara es muy concurrido por mucha gente, y si pones un negocio es muy seguro que logra vender lo que sea. Le vendían una casa a mi papá, justo en una zona comercial llamada Obregón. La gente ahí es muy concurrida, y desde hace tiempo mis papás querían vender artículos para el hogar. Y es que a mi papá le habían ofrecido una casa que se encontraba muy bien ubicada. El precio lo vi y realmente sí fue muy barato. Mi papá vendió todo lo que pudo para poder comprar la casa del centro. Siendo honesta, si aquella casa hubiera tenido un letrero que dijera, se vende casa por estar poseída, creo que nadie la hubiera comprado. Pero a mi papá le dieron la cara y la terminó comprando. Un viernes por la tarde, entre mis papás y yo, nos pusimos a limpiar la nueva casa. Era muy grande, pero muy mal estructurada por dentro. Tenía 2 habitaciones al frente, de las cuales una de ellas tenía una cortina de metal, ideal para poner ahí el negocio. A lo largo del pasillo te llevaba a la que era una cocina y su sala comedor, y a un lado de ella había un patio, el cual conectaba con otras 2 habitaciones, y las escaleras para subir al techo y para terminar.
un largo pasillo que conducía a la última habitación. Tratándose de la más apartada, les dije a mis papás que yo elegía ese cuarto, no se negaron en lo absoluto, yo ya me sentía que tenía la absoluta libertad y privacidad para estar en mi propio cuarto. Y al abrir la puerta, me topé con una sorpresa que nunca me había imaginado. La habitación era grande, ideal para mí, un closet con un buen espacio, cabía mi cama y mis cosas sin ningún problema, además tenía una ventana, la cual estaba cerrada por dos puertas metálicas de color negro, y un alambre amarrándolas, y en cada una de las puertas tenía escrito con gis: no abrir, por ningún motivo. Me pareció absurdo que a pesar de que era nuestra casa, alguien nos estuviera limitando a tener acceso a nuestra propiedad, y sobre todo, no hallaba alguna explicación del por qué habían sellado una ventana. Tomé unas pinzas y rompí el alambre y al quitarlo, tuve una extraña sensación de ansiedad que me provocó cierto malestar, algo me decía que había hecho algo malo. Ignoré por fin ese sentimiento y abrí las ventanas de metal, para descubrir que detrás de ellas se encontraba sellado con ladrillos. Le comenté a mi papá al respecto, quien me dijo que mañana mismo quitaría los ladrillos. Por ese día lo dejamos así, yo me dediqué a acomodar mi cuarto de la mejor manera posible. Esa noche mientras mis papás estaban en su habitación, yo me quedé un rato mirando la televisión en la sala, ya era casi medianoche, cuando escuché un ruido que provenía de mi cuarto. Al principio pensé que venía de la televisión, pues se escuchó muy claro, era muy similar al maullido de un gato, pero hecho por una persona. Luego aquel maullido se intensificó, y lo escuché más similar al quejido de un hombre. Me levanté pensando que provenía de otro lugar, y de repente, el fuerte golpe de las ventanas de metal de mi habitación se escuchó como golpeaba la pared. Me apresuré para ver qué había sucedido, encendí la luz y efectivamente, se trataba de ambas ventanas de metal abiertas de par en par, las cuales habían hecho un ruido muy fuerte al pegar con la pared. No había corriente de aire alguna, o razón por la cual haya pasado aquello, me pareció muy extraño. Me acerqué a la ventana para cerrarlas, y con el alambre que había cortado anteriormente, las amarré para que no se volvieran a abrir. Ahí fue cuando comencé a sentirme mal, tuve una extraña sensación de escalofríos que recorría mi nuca hasta mi espalda, decidí mejor acostarme, pues lo único que se me pudo ocurrir es que quizás me estaba resfriando y me estaba enfermando, y me quedé dormida de forma inmediata. Al día siguiente, al despertarme no daba crédito a lo que estaba observando, las puertas de la ventana estaban otra vez abiertas y el alambre había sido trozado, pareciera que alguien en la noche se había tomado el tiempo para partirlo a la mitad y abrir las ventanas, sin hacer ningún ruido, mientras yo estaba todavía dormida. Fui con mi papá y le pregunté si él había abierto la ventana y me comentó que no había sido él, inclusive estaba a punto de preguntarme si estaba lista para quitar los ladrillos. Estuve tentada a decirle que mejor lo olvidara, pues aún presentía que algo había ahí, que no tenía que salir, pero la incredulidad la dejé a un lado, así que le comenté que podía quitar los ladrillos cuando quisiera. Mi papá se acercó con la herramienta en mano, y con un mazo estuvo golpeando los ladrillos para ver cuál estaba más flojo, justo fue el de en medio el que cedió, y con un fuerte golpe logró sacarlo, para dejar un agujero pequeño de forma cuadrada, mas no se veía que la luz del sol entrara, fue todo lo contrario, solo era pura oscuridad. Mi papá se rió, y me comentó que era muy probable, que no había ventana y que quizás los vecinos detrás de la casa de nosotros habían construido y taparon la única ventana, y por eso habían sellado con ladrillos. Me dijo que era mejor dejarlo así, pues no era conveniente quitar los ladrillos para dejar un enorme hueco en la pared. Tomó el ladrillo que quitó y lo volvió a poner en su lugar, dejándolo tal cual como estaba. Me sentí algo decepcionada, por no tener una ventana que dejara entrar el aire fresco y la luz, pero en cierto modo me sentí aliviada, al saber que no había algo ahí, o bien, eso es lo que me imaginé en ese momento, pues no sabía lo que decía.
Al día siguiente tendría clases, por lo que decidí bañarme tarde antes de irme a dormir. Llegué a mi habitación y observé que la ventana estaba abierta, es más, no estaba el ladrillo que mi papá había aflojado. Quedaba un hueco cuadrado en la pared. Me imaginé que quizás había sido mi papá quien lo había quitado, para ponerle mezcla después y colocarlo en su lugar. Me empecé a desvestir para meterme a bañar, y nuevamente tuve esa sensación de escalofríos en mi espalda, pero ahora era distinto, de algún modo presentía la mirada de alguien sobre mí. Me di la vuelta y no veía nada anormal o extraño. Me puse la toalla y preferí desvestirme en el baño, aunque estuviera pequeño e incómodo, y justo al salir de la habitación, tuve la idea de mirar nuevamente a la ventana, y fue cuando los vi, dos ojos redondos y rojos, que se asomaban por el hueco que estaba en la ventana. No pude evitarlo, grité fuertemente y salí de mi habitación, tan deprisa como pude. Mis papás llegaron rápidamente y me preguntaron si me encontraba bien. Les hice saber lo que había visto, y mi papá corrió por su linterna para revisar por el agujero. Mi mamá y yo lo veíamos en silencio, mientras que mi papá inspeccionaba la ventana. Estuvo ahí un buen rato, movía por distintas direcciones la linterna, para después decirme que no había nada de qué preocuparme. Se trataba de la pared del vecino y estaba muy cerca de nuestra casa, lo cual hacía imposible que alguien estuviera ahí. Me comentó que quizás había sido mi imaginación y que yo me encontraba nerviosa, y que ya me estaba imaginando cosas. Ciertamente ya no sabía qué pensar. Estaba casi segura de lo que había visto, que me era difícil aceptar que era mi imaginación. Al regresar de bañarme, sentía tanta desconfianza de aquel hueco en la pared, que mejor metí a la fuerza una blusa en él. De algún modo aquello me hacía sentir más tranquila. Me acosté a los pocos minutos. Como estaba muy oscuro, encendí una lámpara de noche que tenía a un lado de mi cama. No la usaba mucho, pero era suficiente para conciliar el sueño, y así fue. Quedé dormida rápidamente. Una sensación extraña me despertó. Pareciera ser que algo me estaba incomodando, pues sentí un peso enorme en el pecho. Todo lo percibía muy diferente. No sabía si me encontraba aún dormida o despierta, pues mi cuerpo no se movía, pero sí tenía los ojos abiertos. Trataba de hablar, pero no podía hacerlo. Fue cuando mis ojos ocuparon su entera atención en la ventana. Algo estaba jalando mi camisa hacia dentro del hueco. Hasta que la quitó por completo, pude ver nuevamente un par de ojos rojos asomarse por el hueco. Me estaban buscando hasta que me vio acostada en mi cama. No me quitaba la mirada y yo no podía quitarla de aquello. No podía ni parpadear, y en eso, aquello se esfumó y se perdió entre la oscuridad del hueco. Pensé que ya se había ido, mas no fue así. La lámpara empezó a parpadear. Pareciera que se estaba queriendo apagar la luz. No comprendí qué estaba ocurriendo, cuando en ese momento, por aquel hueco una mano se asomó y empezó a hacer fuerza para quitar los ladrillos. Traté de gritar, de moverme, de hacer algo, y todo lo que hacía era inútil. No podía hacer nada. Y tal cual fuera un rompecabezas, aquella cosa quitó un ladrillo más para arrojarlo a mi cuarto. Ahora su mano cabía más fácil por el hueco. Pudo quitar un tercer ladrillo y sus dos manos se asomaron. Fue entonces que el miedo me cobijó por completo. Las manos de aquella cosa eran grandes y rojas con uñas negras y en punta. Ya estaba llorando, pero no podía hacer nada. Fue cuando pude sentir que mis dedos de la mano los podía mover. Traté de concentrarme en aquel movimiento, para moverme por completo, pero me era complicado concentrarme, pues no podía quitar la mirada del hueco que se hacía cada vez más grande, y el lamento que había escuchado antes lo volví a oír, pero ahora fue mucho más intenso. Por fin pude cerrar los ojos, y podía ya mover mis pies y mis manos. La fuerte opresión que estaba en mi pecho se fue desvaneciendo, y la sensación de poder hablar regresó a mí. Comencé a hacer ruidos con la boca con la intención de gritar. Fue cuando la luz de mi lámpara de noche dejó de parpadear, para apagarse totalmente, y no pude mirar si aquella cosa había logrado entrar. Me quedé en silencio por un instante. Yo aún así trataba de moverme, pero de repente, algo levantaba mi cabello de mi rostro. Me sacudí como pude,
pero fue en vano y en una fracción de segundo. Me desmayé o quiero pensar que así fue, pues sentía mucho miedo en ese instante. Desperté ya cuando había nuevamente luz, mi lámpara de noche se había vuelto a encender. Ya podía moverme, mi cuerpo me dolía mucho, estaba muy adolorida, y parecía que había corrido un maratón, estaba confundida y desubicada, que me senté al lado de mi cama. Y ahí lo vi, el hueco era más grande, pareciera que se habían caído varios ladrillos por sí solos, pero una secuencia de imágenes llegó a mi mente, pude recordar que algo había salido del hueco y quitaba ladrillo por ladrillo. Recordé la sensación de que algo recorría mi rostro, no quise quedarme más ahí. Tomé mi cobija y me salí de la habitación de forma inmediata. Pero algo noté en mi cuello pues me dolía mucho, podía sentir una especie de punzada que me dolía bastante, me revisé el cuello y no parecía tener nada en especial, solo aquella punzada que me había dado. No quise darle más importancia. Esa misma mañana le mostré a mi papá lo que había ocurrido, miró por el hueco y ahora que era más grande me comentó que era justo como lo pensaba, se trataba de la pared del vecino y no había espacio para que alguien cupiera. Y por más que me invitó a que viera por la ventana no me convenció. Mi papá me prometió que arreglaría ese hueco esa misma tarde, pero por lo pronto yo le dije que no dormiría en esa habitación otra vez. Cuando regresé de la escuela, mi mamá me pidió que la acompañara al mercado de San Juan de Dios. En dicho mercado, se puede conseguir desde comida, artículos y sobre todas esas cosas de magia negra. No fuimos precisamente a esa sección, pero pasamos cerca de ella. Fue cuando una anciana aterrorizada al verme nos detuvo a mi mamá y a mí, me pidió ver mi cuello y sin decirle que no, ella tomó mi cabeza y la giró a un lado, se quedó en silencio unos segundos mientras evaluaba la situación. Nos dijo que en mi cuello tenía el beso del diablo. Mi mamá, que es muy inocente y crédula, miró mi cuello y me preguntó qué me había pasado. La verdad yo no les había comentado nada, pues no quería preocuparlos por algo, que hasta ese momento yo me estaba convenciendo que se trataba de una pesadilla. Pero me mostró con un espejo que traía un moretón muy fuerte, justo donde la punzada me dolía. Mi mamá le dijo a la anciana que quizás se debía a un chupete que me había hecho mi novio, pero la anciana se rió y le comentó a mi mamá que tenía muchos años haciendo trabajos, como para no saber identificar un beso del diablo. La anciana me dio una serie de consejos, entre ellos, fue que me alejara lo más posible de ese lugar donde había sido atacada, así como poner un vaso de agua cristalina debajo de mi cama o de donde durmiera. Siendo honesta, tomé nota de cada cosa que me dijo y la llevé a practicar esa noche. Y cuando llegamos a casa alegremente vi que mi papá había arreglado la pared con cemento fresco e inclusive había sellado la ventana con un nuevo alambre. Aún así, no sentía la confianza como para dormir ahí. Conforme ha pasado el tiempo, no volví a vivir un suceso similar al de aquella noche. No hay día que no me acueste con un vaso de agua debajo de mi cama, un círculo de sal rodea mi cama, pongo un crucifijo en el buró o en mi brazo, pero aún así hay ocasiones que me aparecen una serie de rasguños en mi espalda. He tenido miedo de que esté cargando con aquello que me observaba en las noches. En el presente año, ya no vivo con mis padres, mi papá usa mi habitación para guardar cosas y una pila de cajas de cartón cubren la ventana. Cuando voy de visita, trato de evitar aquella habitación y tengo años que no entro en ella. Y cuando voy de visita a casa de mis padres, puedo escuchar un lamento proveniente de aquel cuarto, muy similar al maullido de un gato. Mi nombre es Esther, soy enfermera retirada. Hoy me decidí a contar algunas situaciones que me tocaron vivir cuando trabajé en diferentes áreas de varios hospitales. Durante 41 años de labor, ahí aprendí que la muerte es sin duda el precio más alto por haber nacido. Nunca me acostumbré a lidiar con el dolor, que aunque es parte de mi trabajo, hubiera sido mejor que no existiera, pero lamentablemente en el área que me tocaba trabajar, la mayoría de los pacientes llegan ahí heridos, algunos leves, pero otros de muerte o con alguna enfermedad terminal.
En estos casos la muerte se convierte en un aliado para salir del sufrimiento. Lo que les voy a contar tiene que ver con la llamada muerte aparente. En algunos casos el paciente presenta catalepsia, situación en la que la persona está viva, pero sus funciones vitales, como las circulatorias, respiratorias o neurológicas, son tan débiles que parece estar muerta. Pero otras veces al morir, las personas tienen una extraña experiencia, aseguran sufrir un desprendimiento de su cuerpo, cuentan haber visto algunos seres interactuar con ellos, luego regresan a la vida. En una ocasión estando en urgencias haciendo mi servicio social, me tocó auxiliar a una niña de 10 años que había sido atropellada. Desde que la bajaron de la ambulancia ya venía inconsciente. Después de que la entregaron los paramédicos, la preparamos para que la atendiera el doctor, le tomé los signos vitales, porque al tocarla la sentí muy fría, además me pareció que estaba rígida, aunque sí tenía pulso, este era muy débil. En lo que llegaba el médico, que generalmente es alrededor de 1 minuto, según la gravedad del paciente o también lo ocupado que esté, una como enfermera, está capacitada para brindar los primeros auxilios, y así lo iba a hacer. Pero me sorprendió que la niña abrió los ojos, mientras me sonreía de una manera extraña, también yo me le quedé mirando un instante, luego la volví a tocar, pero seguía muy fría. Al llegar el doctor a atenderla, le dije que la paciente había despertado, pero cuando él la miró, la niña tenía los ojos cerrados. No solo eso, al revisarla, ya no contaba con signos vitales. Después de certificar el deceso, el doctor se retiró, porque así son los protocolos. Cuando le iba a poner una sábana para cubrirla, la niña abrió de nuevo los ojos. No puedo negar que me espanté, era la primera experiencia así que me tocaba vivir. La niña me miraba sin parpadear, me preguntó dónde estaba, luego me sonrió. Apenas se retiraba el doctor, cuando lo llamé otra vez, mientras la revisaba el médico, lo escuché comentar que no podía ser que hubiera despertado, porque ya estaba muerta. Luego la pequeña empezó a decir que miraba a la muerte, que era fría y huesuda, era ella la que se la había querido llevar cargándola en sus brazos, apuntaba con su mano para un rincón mientras lloraba asustada. Yo trataba de calmarla, diciéndole que no tuviera miedo, que no había nada, pero ella insistía que la muerte estaba detrás de mí. Cuando dijo esto, sentí un escalofrío que traté de ocultar para no asustarla más. Luego empecé a sentir como corría un ligero aire que antes no había, pero también tuve la sensación que alguien me miraba. La niña insistía que la muerte estaba detrás de mí, que le pedía que fuera. Mientras extendía sus brazos, el doctor le aplicó algunos medicamentos, con los cuales se empezó a calmar. En esa ocasión, aunque me ganaron los nervios, no me retiré hasta que la paciente estuvo estable, pero por unos minutos me sentí tensa, volteaba constantemente para donde la niña decía que estaba la muerte. Nunca miré a nadie, pero en el ambiente se empezó a sentir una sensación extraña, y aquel miedo que tenía, tardó unos minutos en desaparecer del todo, pero además bajó la temperatura del lugar. Por suerte al quedarse dormida la niña, todo volvió a la calma. Cuando se retiró el doctor aseguró que la paciente había muerto y regresado a la vida. Cada que cuento esto, se me hace la piel de gallina. En otra ocasión que trabajé el turno nocturno en encamados, recuerdo que había una señora ya mayor, que esa noche se sintió mal cuando fui a revisarla. Me dijo con un tono de voz muy débil, que casi no miraba, que no escuchaba bien pero también que no tenía fuerzas. Rápido le tomé la temperatura, la presión. Y me di cuenta que era como si se estuviera apagando. Una compañera fue por el médico deprisa, yo me quedé con la paciente para estar al pendiente de ella. De pronto empezó a alucinar de forma inquietante, decía que veía a su mamá, también a otras personas, pero ahí solamente estábamos las dos solas. Empezó a hablar y a discutir con alguien que yo no podía ver. De primero no se le escuchaba bien, pero luego agarró fuerza, se enderezó diciendo que una mujer de negro se había metido al cuarto y la llamaba por su nombre. A veces abría mucho los ojos, me decía que ahí estaba esa señora de negro, que la espantara, porque se la quería llevar. Luego se ponía a gritarle a su mamá, como si fuera una niña.
La miré que empezó a sudar. Al tocarla me di cuenta que su temperatura había bajado muy rápido. Trataba de calmarla, pero gritaba que esa señora era espantosa. Encendí la luz del cuarto para demostrarle que no había nadie, pero también para convencerme de que estábamos solas. Luego se arqueó toda para atrás, puso los ojos en blanco, mientras hacía ruido por la boca. En ese momento llegó el doctor, pero la señora dejó de respirar y en su cara se dibujó una paz de lo más relajante. Luego exhaló a lo que conocemos como el último suspiro. El doctor le aplicó los ejercicios de resucitación, pero no respondió, declarándola muerta a los 2 o 3 minutos. Todo quedó en un completo silencio y al paso de unos 20 minutos retiraron el cuerpo. Después de ese deceso, me retiré del área para hacer un papeleo, aparte de otras cosas que me pidió la jefa de enfermeras. Así transcurrió muy rápido el tiempo. Ya como a las 5:30 de la mañana regresé a mi área. Hice el rondín de rutina antes de entregar el turno, pero al pasar por el lugar donde había muerto aquella señora, me llevé una gran impresión al mirarla de nuevo en su cama. Pensé que era una aparición, la miraba para comprobar que era ella, pero no había duda, era esa mujer. Estaba muy pálida, además tenía un aspecto de muerte. Fue un impacto muy fuerte cuando la paciente abrió los ojos. Fijó su mirada en los míos, sin parpadear. Empecé a caminar para atrás, sin comprender a ciencia cierta qué es lo que pasaba, porque yo la vi morir, aunque se me hizo raro que antes de sacarla de encamados, ya empezaba a ponerse azul. Luego llegó mi compañera de turno, me dijo que la señora había despertado en la morgue del hospital. Ahí mismo la atendieron. Cuando estuvo estable la regresaron a encamados. Tardé para reaccionar, me retiré al centro de enfermeras y cuando estaba ahí, me dijeron que al despertar la señora, aseguró que su mamá la había ayudado a regresar, porque según dijo aún no era su tiempo, que en ese lugar donde estuvo miró a otros familiares ya fallecidos. Ese día ni siquiera entregué mi turno, me retiré para mi casa muy nerviosa. Por varias noches soñaba con esa paciente que me miraba fijamente, haciéndome despertar sobresaltada. Otra situación que me tocó vivir fue una noche que me sentía muy cansada, estaba débil, con tanto sueño que se me cerraban los ojos, necesitaba un descanso. Entré a la jefatura de enfermeras, me senté frente a un escritorio y puse mis brazos de almohada para poder dormitar un poco. Pasando unos minutos desperté asustada, porque nunca me había dormido en el trabajo, pero me sentía extraña. De pronto miré que entró una figura fantasmal, terrorífica, avanzaba lentamente por el pasillo. Se dirigió a los pacientes, se paraba del lado de los pies de las personas, mientras las miraba detenidamente, como si eligiera alguna. Yo estaba impresionada, tanto que no podía moverme. Al mirarla bien era la muerte, la que estaba checando a los pacientes. Aunque tuve la intención de levantarme no lo podía hacer, porque no era dueña de mis movimientos. En cuestión de segundos se detuvo frente a un señor. Al tocarle la frente, con asombro miré que una esencia salió de su cuerpo, se fundió con aquella figura fantasmagórica, luego fue desapareciendo ante mis ojos. Sentí que alguien tocó mi hombro, me asusté tanto que me levanté rápidamente. Era una compañera que estaba con el doctor. Les dije lo que había mirado, aunque sentí que no me creyeron porque me dijeron que estaba dormida. Aún así fuimos a checar a ese paciente. Para mi sorpresa y la de mis compañeros, ya estaba muerto. El médico le dio respiración de boca a boca, luego golpeó su pecho. Cuando le estaba dando ejercicios de reanimación, alcancé a distinguir que aquella esencia que le había salido, regresó al cuerpo del paciente haciéndolo volver. No lo podía creer. Cuando el paciente comenzó a decir que se quería regresar a ese lugar donde lo había llevado la muerte, porque todo era tranquilidad. Además ahí estaban sus familiares que habían muerto. Bastante molesto, no paraba de decir que se quería regresar, porque aquí todo era sufrir. Se puso muy inquieto, al grado de tenerle que administrar un sedante. Cuando todo había pasado, mis compañeros me creyeron que lo que miré fue la muerte. Después de unos minutos me tocaba darle unos medicamentos a una paciente, pero cuando lo iba a hacer, me detuve al mirar la muerte de nuevo.
mirando a las personas. En esta ocasión no era solo una esencia, se había materializado. Vestía de negro, era alta y muy delgada, empezó a oler a una señora, la cual convulsionó de forma repentina. En esta ocasión, como pude, salí corriendo para la jefatura de enfermeras. Cuando llegué les grité lo que estaba pasando. Mi jefa, un tanto disgustada, se levantó para ir a verificar. Yo me quedé a esperarla, pero pasaba el tiempo y no volvía. A los 5 minutos, la miré regresar bastante nerviosa, estaba pálida, batalló para decir que la señora había muerto. También me dijo que antes de llegar miró salir a la muerte vestida de negro, dejando en el ambiente una sensación inquietante. Lo último que quiero contar fue la vez que trajeron a un señor como de 40 años aproximadamente. Según dijeron, había sufrido un ataque al corazón, quedando tirado en la entrada de urgencias. Los mismos familiares del paciente lo metieron de urgencia hasta donde estaban los enfermos. Ahí se le atendió de inmediato, pero lamentablemente le dio un segundo ataque y ya no lo resistió. Cuando murió, junto a esta persona estábamos 2 enfermeras, además del doctor. Se le dio el RCP por 3 o 4 minutos, pero como no respondió, el médico dijo que ya no había nada que hacer. Se dio aviso a la familia, para que algunos de ellos entraran a ver al difunto. El llanto no se hizo esperar. Luego entró el guardia, les pidió salir a todos, para poder cubrir el cuerpo con una sábana, y ahí quedó en espera del personal que lo llevaría a la morgue. Quizá habían pasado algunos 10 minutos, cuando con horror miramos que el cuerpo se empezó a mover. Primero solo eran los brazos, luego pareciera que estaba recibiendo descargas eléctricas, porque levantaba mucho el torso, después regresaba y pegaba en la cama con fuerza. El personal médico, pacientes, además de algunos familiares que se encontraban en urgencias, estábamos espantados por las reacciones que estaba teniendo ese cuerpo, que la mayoría sabíamos que estaba muerto. Cuando por fin se detuvo, no nos atrevíamos a acercarnos por la impresión que nos había causado, solo nos mirábamos unos a otros sin movernos. Después de unos segundos, del cuerpo empezaron a salir extraños quejidos. El doctor nos pidió a todos que no nos asustáramos, que eran aires que al pasar por la garganta tocan las cuerdas bucales y se produce ese sonido. Pero luego pasó lo más espantoso, el cuerpo se levantó de forma grotesca, haciendo gritar a las personas. Algunas corrieron, otras hasta se pusieron a rezar. Al moverse de esa manera se le cayó la sábana, tenía los labios morados, estaba pálido, se notaba que respiraba bastante rápido, pero lo que me daba miedo era la forma en que nos veía, parecía que había visto al diablo. El doctor se acercó a revisarlo. Cuando el señor contestó que estaba bien, supimos que estaba vivo, al menos yo respiré aliviada. A los 30 minutos de haber vivido todo esto, el señor ya estaba en recuperación. Poco a poco la tensión y el nerviosismo que tenían todas las personas fue desapareciendo. Al día siguiente, cuando hablé con uno de sus familiares, me contó que el señor decía que se había ido al infierno, pero que se le había escapado al diablo. Cuando le preguntaron cómo era el Averno, dijo que era un lugar ensordecedor, lleno de gritos y lamentos, que ni las almas ni los demonios son como nos lo han hecho creer. Aseguró que el cielo no existe, que todos tenemos que pasar por el infierno para purificarnos, después reencarnaremos en otro ser, que si no le creíamos, cuando muriéramos lo íbamos a verificar. Ya no quise escucharlo, no estaba para eso, con el miedo que nos causó verlo levantarse después de haber muerto, era suficiente. Hoy les puedo decir que la muerte es la otra cara de la vida, solo ataca y mata al cuerpo pero nunca a el alma. Esta experiencia que les comparto fue tan fuerte que estoy segura que al escucharla, yo misma diré que me quedé corta, tal vez por no revivir esos momentos perturbadores, es que la cuento de una manera sencilla. Algunos detalles quizá los he olvidado, o mi mente me ha obligado a hacerlo, por lo perturbadores que fueron, otros no los puedo siquiera mencionar. Siempre he sido católica, en la iglesia me enseñaron que así como existe Dios, también existe el diablo, pero como uno nunca lo ve, no sabe lo terrorífico que puede ser.
Era el año de 1990, estaba casada con un hombre que ya no me quería, sabía que me engañaba, aún así, por costumbre seguíamos juntos, solos, porque yo nunca me pude embarazar. Teníamos varios años de casados, pasando por la misma rutina, pero de un tiempo atrás, Dagoberto, mi esposo, empezó a realizar algunas prácticas fuera de lo común, algo que yo nunca había visto, que me ponían bastante nerviosa. Se levantaba sigilosamente por las noches, tardaba 1 o 2 horas para regresar, cuando lo hacía lo notaba diferente, además estaba impregnado de un fuerte olor que nunca pude saber lo que era, a veces ese olor se volvía repulsivo. Hablaba solo mientras hacía muchos ademanes, cuando estaba en el baño se podía escuchar cómo no paraba de reír, en ocasiones comía de una forma grotesca, y cada que se acordaba renegaba de Dios y decía muchas blasfemias en su contra. De un día para el otro empezó a usar anillos y cadenas con figuras del diablo, también se tatuó en ambos brazos un pentagrama, así como una cruz invertida, pero los tapaba con las mangas de la camisa. Empezó a cambiar su carácter, que de por sí era tosco, ahora se volvió más difícil que nunca, decía muchas malas palabras, por los desvelos le empezaron a aparecer ojeras, cuando ya las tenía muy marcadas las trataba de ocultar con mi maquillaje. En ocasiones llegué a despertar por las noches, sintiéndome observada, cuando buscaba a mi marido con la mirada, lo encontraba parado en medio de la oscuridad del cuarto, mirándome fijamente, con una terrible expresión que me asustaba, por lo mismo no siempre dormía bien, o me mantenía despierta por temor a que una noche me hiciera algo. Otras veces, lo miraba parado frente a la pared sin moverse por largo tiempo, hasta que le hablaba, venía a acostarse sin pronunciar ninguna palabra, y cuando lo tocaba estaba empapado en sudor, con mucha temperatura. Al paso del tiempo me di cuenta que le sobraba el dinero, empezó a comprarse muchas cosas para él, lo digo así, porque la mayoría de ellas no las compartía conmigo. Se compró un coche, empezó a llegar más tarde de lo habitual, no comía en la casa, prácticamente dejó de dirigirme la palabra, y cuando lo hacía me preguntaba cosas extrañas, como si creía en el diablo o en el infierno. Muchas veces me presumió que era el consentido de su señor, sin saber yo realmente a lo que se refería. En varias ocasiones lo encontré leyendo un libro, que después me dijo que era la Biblia satánica, la leía y de repente ponía los ojos en blanco, a veces sonreía, como me ocultaba para ver lo que hacía. Me gritaba que ya sabía que lo estaba espiando, eso me llenaba de miedo. Por las noches se empezaron a escuchar algunos ruidos, primero en la cocina, después en el resto de la casa, no así en nuestra recámara, después no solo eran ruidos. Se escuchaban murmullos que nunca pude entender lo que decían, también fuertes pisadas que no me dejaban dormir, pero aparte me llenaban de escalofríos. La casa se veía sombría, se sentía con una mala vibra, terrible y pesada, por la noche salía al baño sintiendo una presencia terrorífica, estaba segura de que alguien o algo estaba ahí mirándome, aunque no se veía nada extraño, ni había nadie. Llegué a escuchar pasos detrás de mí al regresar a mi cuarto, después de entrar y cerrar la puerta, se perdía aquella terrorífica sensación, pero en el cuarto no se sentía nada malo. En una ocasión que entré a un cuarto que teníamos en el patio, donde él usaba para guardar sus cosas, como herramientas o fierros, me sorprendí al encontrar un extraño altar, al verlo detenidamente, me di cuenta que estaba dedicado al diablo. Sentí una rara sensación, como un vacío, nunca pensé encontrar una cosa tan terrible en mi casa, la figura principal era un diablo negro, que no tenía ojos, con alas y grandes cuernos. El altar lo tenía repleto de veladoras en vasos rojos, miré figuras con cabeza de animales, otras con la cara del diablo, con una cola y enormes cuernos, había muchos símbolos pintados, además estaban varias fotos, entre ellas estaba una de él. También en ese horrible altar, estaba la Biblia esa, la satánica, además de otros libros negros, todos con imágenes diabólicas en sus portadas. En la pared donde estaba recargado el altar, estaba escrita con letras rojas, una frase que me heló la sangre, decía, Lucifer es el dueño de todas mis pertenencias, mi casa, mi auto,
mi mujer y mi alma. Me llené de temor. No era necesario ser experta en el tema del ocultismo o lo paranormal para saber que esa era la razón de todas las cosas que pasaban en la casa, seguramente también del cambio de mi esposo. Estuve por unos minutos mirando todo aquello, sin saber qué hacer, tenía miedo pero también enojo, se sentía una vibra tan horrible que aunque tenía la intención de quitar el altar, algo me lo impedía. Cuando salí de ahí, quizá por el viento o por una fuerza invisible, la puerta sola se cerró, ni siquiera volteé a ver, sabía que era algo diabólico lo que había dentro de ese cuarto. Me dio miedo pensar que tal vez también se podría meter dentro de mí. Esa tarde que llegó Dagoberto, traté de ocultar mi enojo y mi preocupación, no le comenté nada de lo que había descubierto, no obstante, para ver su reacción, le dije que echaría agua bendita en la casa, para ver si terminaba todo lo que estaba pasando. Ya esperaba su reacción, me miró de una manera amenazante, y muy alterado, me gritó que ni se me ocurriera, que esas eran tonterías, que él no creía en Dios. Ahí comprobé que la cosa del diablo iba en serio. Ese mismo día, se deshizo de las pocas imágenes religiosas que teníamos en la casa, quemándolas en el patio, mientras hacía una mueca de desagrado. Cuando terminó de hacerlo, se encerró en ese cuarto del altar. Ya en la noche tuvimos una discusión muy fuerte, le dije que me iría de la casa, pero me amenazó con hacerme cosas terribles si lo dejaba, me recalcó que era satánico, que su señor me destruiría si hacía algo en su contra. Así estuvimos por mucho tiempo, en ocasiones se reunía con otros hombres en ese cuarto para hacer invocaciones, sé que adoraban a esa figura del diablo, hacían pactos, otras muchas cosas que nunca pude ver, solo los oía, no podía hacer nada para impedirlo por el miedo que sentía. Viví así temerosa por años, siendo maltratada por Dagoberto, me tenía prohibido hablar con los vecinos o con mis familiares, tampoco podía recibir visitas ni hablar por teléfono, todo porque no quería que nadie se enterara que tenía prácticas demoníacas. Dentro de mi casa siempre había un mal olor, muchas veces se movían solas las cosas o tocaban la puerta de nuestro cuarto, otras noches se escuchaban gritos horribles, yo lloraba mientras mi esposo dormía, parecía que él no escuchaba nada. Se sentía una fuerte presencia maligna, que hasta el perro que teníamos salió un día y jamás regresó a la casa, sintiendo quizá la amenaza del diablo. Un día inesperadamente todo cambió, mi marido se volvió temeroso, casi no salía de casa, hasta las personas dejaron de venir, los ruidos inexplicables, los murmullos y todas las cosas que se escuchaban, se volvieron más espeluznantes. Poco a poco la situación se volvió intolerable y aterradora, era como vivir en una casa embrujada o algo así, porque las cosas cambiaban de lugar, sin que nadie las tocara. La mayoría del tiempo estábamos con los focos prendidos, porque mi marido le tenía mucho miedo a la oscuridad, siempre estábamos encerrados en el cuarto, porque por alguna razón ahí no se sentía nada raro. Pero una noche todo cambió, un mal presentimiento me hizo despertar, aunque no había nadie más que nosotros en la recámara, sentía que una diabólica presencia nos miraba. A partir de esa noche, una figura grotesca empezó a aparecer en un rincón de nuestro cuarto, lo hacía por instantes, luego desaparecía, pero esos segundos bastaban para que mi marido temblara de miedo al igual que yo. Nunca la alcancé a ver bien, pero sabía que era el maligno, se sentía esa mala vibra, el miedo que me daba era diferente. Además mi esposo aseguraba que era Lucifer. Él se la pasaba repitiendo que el diablo pronto se lo iba a llevar al infierno, esto lo decía estando despierto, porque dormido se movía constantemente por las pesadillas que tenía, sufría tanto, que en cuestión de días empezó a bajar de peso. A pesar de que al principio yo también tenía mucho miedo, llegó el momento que me alegraba un poco al mirarlo así, no lo atendía, ni le tenía ninguna consideración, por lo malo que siempre fue conmigo. Por las noches me contaba las cosas terribles que había hecho, empezando con venderle su alma al diablo a cambio de riqueza, aunque suene ridículo el pacto solo era por 8 años y estaban por cumplirse. Me decía que él quería pactar de nuevo, pero que el diablo le decía que no,
mientras se carcajeaba de una manera burlona, además de amenazarlo día y noche. Durante el tiempo que duró el pacto, me confesó que humilló a muchas personas, vivió en los excesos, en el desenfreno, e hizo todo lo malo que el diablo le decía que hiciera, sin importar qué cosa fuera. Llegó a sacrificar animales, como gatos y gallinas, pero hubo una cosa que nunca quiso hacer, aunque el diablo se lo pedía, sacrificar a una persona, una mujer para ser más específicos. Tal vez por eso ya no le interesó al maligno nada de él. Faltando unos cuantos días para que todo llegara a su fin, se encontraba más nervioso y asustado que nunca. Me contaba que el diablo lo atormentaba todas las noches, diciéndole las muchas formas que podría torturarlo antes de llevárselo. Temblaba de miedo cuando me decía que el diablo se metía en sus sueños para castigarlo, mientras lo ahorcaba lo picaba con una punta al rojo vivo. Sufría de alucinaciones, a altas horas de la madrugada, me despertaban sus gritos, trataba de quitarse arañas que no existían, me pedía ayuda, pero yo nada podía hacer. En muchas ocasiones me pidió que me fuera con él cuando se lo llevaran, porque le daba miedo llegar solo al infierno. También me llegó a pedir que yo le entregue mi alma al diablo para salvarlo a él, pero por supuesto que me opuse rotundamente, sabía que toda esa situación no era un juego, por eso tenía mucho cuidado con lo que yo hacía o decía. Aunque había acumulado mucho dinero, había desaparecido, su auto se lo robaron de afuera de la casa, lo corrieron del trabajo, por si fuera poco, estaba encerrado en la casa muerto de miedo como nunca lo había visto. Ya no podíamos dormir, porque decía que escuchaba la voz del diablo todo el tiempo, y lo veía en todas partes, a veces gritaba pidiendo ayuda a Dios, o se ponía a rezar lo poco que sabía. Yo me tapaba los oídos haciendo como que no lo oía. Una noche pasadas de las 3:30 de la mañana, aunque suene raro, me despertó un inquietante silencio. Era la primera vez después de semanas que no se quejaba ni gritaba, y en lugar de tranquilizarme me resultó extraño. Volté a verlo, para comprobar que si respiraba. Así estuve unos segundos, luego me di cuenta que no se escuchaba ninguna clase de sonido, ni risas, ni voces, ni nada. Pensé que sería una noche tranquila. Cuando me disponía a dormir de nuevo, mi esposo empezó a respirar de una manera exagerada. Por momentos parecía que se ahogaba, se agarraba el cuello con las dos manos, y después de unos minutos dejó de moverse. Apenas me iba a levantar a prender el foco, pero escuché que me dijo que no encendiera la luz. Ahora en este tiempo, cuando recuerdo esta parte, puedo asegurar que esa no era su voz. Estando a obscuras, en silencio, con mi esposo sin moverse, me empecé a poner más nerviosa. Después de unos segundos, Dagoberto empezó a hablar solo, lo hacía sin sentido, se preguntaba que si dónde estaba, repetía una y otra vez que tenía mucho frío, que esa obscuridad le daba miedo. De pronto gritó: ¿Quiénes son ustedes? Lo hizo tan fuerte que me levanté de la cama espantada. Mi marido no se movía, solo hablaba con los ojos cerrados. Lo más lógico era pensar que estaba teniendo una espantosa pesadilla. Por eso me dispuse a despertarlo. Cuando lo toqué, me di cuenta que estaba helado. Lo empecé a tocar en la cabeza, los brazos, los pies. Estaba totalmente frío. Aunque no temblaba, le puse una colcha encima, pero él seguía discutiendo con alguien, diciendo que se lo querían llevar. Desesperado, Dagoberto gritaba que lo soltaran. Yo entré en pánico porque en el cuarto no había nadie. Quise salir para pedir ayuda, pero por más que lo intenté nunca pude abrir la puerta. Me senté en un rincón a escuchar cómo ordenaba con malas palabras que lo soltaran. Gritaba que él era amigo del diablo, que siempre había hecho lo que él le pedía. Por largos minutos, estuvo gritándole al diablo para que lo ayudara. Tal vez como no tuvo respuesta, empezó a maldecirlo. Después le gritaba a Dios por ayuda, pero todo parecía en vano, porque también maldijo a Dios. Todo se volvió aterrador, cuando empezó a gritar como si lo estuvieran torturando. Apretaba los dientes como tratando de aguantar el dolor. Luego me gritaba que lo perdonara, que le ayudara. Lo más perturbador fue cuando empezó a gritar que se estaba quemando. Eso me llenó de terror. Ya no lo quería, pero era mi esposo.
Gritaba para que le tuvieran piedad y clamaba a Dios que lo quitara de ese sufrimiento. Después de mucho rato le suplicó al diablo para que ya lo matara, porque ya no podía más. Pasaban los minutos y su sufrimiento era interminable. Seguía pidiendo a gritos que pararan. De rato escuché que empezó a ahogarse tan feo que presentí que se estaba muriendo. Cuando dejó de gritar, yo ya estaba petrificada, al borde de un ataque. Lentamente me levanté para ver cómo había quedado mi marido, pero estaba igual, inerte, con los ojos cerrados como si nada hubiera pasado. Cuando me acerqué a él, supe que había muerto, porque ya no respiraba. Todo lo que estaba pasando me parecía imposible. Prendí el foco, luego temerosa hice por abrir la puerta, y para mi sorpresa, esta vez sí pude salir. Tomé el teléfono e informé a las autoridades. Cuando colgué escuché que Dagoberto me habló. Me sorprendí tanto que no me moví del lugar. Se me vino a la mente pensar que tal vez me había equivocado y mi esposo estaba vivo. Entré al cuarto deprisa, sin tomar en cuenta que el foco que acababa de prender estaba apagado. Todavía estaba oscuro, serían como las 6 de la mañana. Le hablé pero no respondía. Intenté moverlo pero al tocarlo estaba frío y duro. Seguía en la misma posición. Estaba muerto. Solo que de alguien me había hablado no tenía ninguna duda. Salí de nuevo del cuarto, cerré la puerta tratando de convencerme que todo era producto de mi imaginación. Apenas me había sentado en el sillón, escuché de nuevo que me habló. Cuando volteé al cuarto la puerta estaba abierta. Desde donde estaba, con horror pude darme cuenta que quien me hablaba no era mi marido, sino una figura espantosa del diablo, muy parecida a la que miré en el altar. Estaba detrás del cuerpo de mi esposo, pareciera que me miraba. Yo quería levantarme para salir corriendo, pero por la impresión tan fuerte que tenía, no podía hacerlo. Así estuve por varios minutos hasta que amaneció. Cuando empezó a entrar la luz de la mañana, esa siniestra figura desapareció por completo. Yo aproveché para salir casi corriendo de la casa llena de miedo. A las 7 de la mañana llegó una ambulancia. Un paramédico revisó el cuerpo de Dagoberto. Cuando lo escuché decir que había muerto de un paro cardíaco y que ya tenía aproximadamente 4 horas de muerto, les dije que estaban equivocados, que hacía menos de 2 horas había estado gritando. Uno de ellos me miró mientras movía la cabeza, diciendo que no. Me dijo que los médicos nunca se equivocan, el dictamen no miente, me aseguró. La hora estimada de su muerte es 3:30 de la madrugada. Mientras se llevaban el cuerpo, yo me sentía confundida. Todo hacía suponer que después de morir mi marido, fue llevado y torturado en el infierno, mientras yo lo escuchaba en tiempo real. Fue un gran susto el que pasé esa noche. Al verme sola en casa me sentí más tranquila. Ese día, después de mucho tiempo, volví a hablar con los vecinos, que estaban afuera mirando que se llevaban el cuerpo de mi esposo. Cuando les conté todo lo sucedido, algunos de ellos me ayudaron a quitar ese horrible altar. Lo hicimos sin tocar nada con las manos. Después todo eso lo quemamos en un terreno baldío. Hubiera querido que todo terminara aquí, pero terriblemente no fue así. Pasando los funerales de mi esposo, una noche mientras dormía, muy a lo lejos empecé a escuchar a Dagoberto que me hablaba. Luego claramente escuché que lo hizo cerca de mi oído. Me desperté sobresaltada. Al verme en mi cama me tranquilicé, al saber que todo había sido una terrible pesadilla. Aún así miraba para todos lados, revisando que estaba sola en el cuarto. Muy vagamente podía escuchar algunos sonidos extraños, parecían pasos afuera de mi cuarto. También oía que alguien hablaba muy rápido, sin entender claramente lo que decía. Tal vez era mi imaginación, pero podía asegurar que era la voz de mi esposo. También cabía la posibilidad que fuera otra vez ese diabólico ser, tratando de engañarme con alguna perversa intención, porque mi marido estaba muerto y no creía que se iba a andar apareciendo. Al recordar la frase que estaba escrita en el altar, donde decía que hasta yo le pertenecía al diablo, me hizo sentir un gran escalofrío. Eso sí me alteró. Empecé a rezar. Lo hice toda la noche sin descanso, pidiéndole a Dios que me librara de todo mal. Casi al amanecer, decidí salir del cuarto. Nerviosa miraba para todos lados. Al voltear hacia afuera,
Claramente pude ver a Dagoberto pasar por una de las ventanas, rumbo al cuarto donde tenía aquel altar. Me dio un ataque de pánico, ya no sabía qué hacer, tal vez eran alucinaciones, pero eran aterradoras, si me quedaba ahí estoy segura que perdería la razón. Ya no podía aguantar de nuevo situaciones terroríficas, como las que había vivido, no exagero al decir que mi vida corría peligro, porque a veces por los sustos se me aceleraba mucho el corazón. Así que ese mismo día, sin pensarlo mucho, abandoné la casa dejando todo adentro, porque quizá todo estaba maldito, además me aterraba pensar que el espíritu de mi esposo Dagoberto deambularía por todo el lugar, que un día fue suyo. O tal vez como decía esa frase, todo, el terreno, la casa, lo que hay dentro de ella, e incluyendo a mi esposo, ahora son del diablo, si es así, pobre de aquel que pretenda vivir en ese lugar, porque correrá esa terrible suerte. Tampoco yo podría escaparme, vivo con el miedo de que un día venga el diablo y reclame mi alma, aunque ya ha pasado el tiempo, como quiera nunca podré vivir tranquila. Relatos escritos y adaptados por Gato Negro.